proyecto va a poder acceder a ese elemento y desde afuera cualquier componente o cualquier otra clase que nosotros tengamos y que esté dentro de mi proyecto también la va a poder utilizar. Entonces, si se fijan aquí, pues nosotros vamos viendo cuál es ese acceso que yo le quiero dar a cierto archivo, ¿no? Les comentaba que los más comunes o los más usados son el public o el private. ¿Por qué? Porque el public me hace visible para cualquier archivo que esté en mi proyecto, me hace visible ya sea el atributo o el método. Pero el private me deja visible únicamente para la clase. O sea, me dice, ok, esta variable o este método es nada más para mi clase. Ya si tú lo quieres usar tu clase programa o tu clase fulanito de tal, ya no te voy a dejar que lo veas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de si yo hubiera definido aquí una variable número 1 del tipo private, al momento de que hacíamos algo como esto, ¿no? Casio, punto número 1, en ese momento me iba a marcar ya un error. ¿Por qué? Porque ese nivel de visibilidad para mi variable número 1 me está diciendo yo la voy a hacer privada. Yo no voy a permitir que ninguna otra clase o ningún otro componente, perdón, lo pueda utilizar o lo pueda ver. Entonces, únicamente para calculadora va a existir esta variable del tipo que se llama número 1. Y bueno, en el caso contrario, con el nivel de visibilidad o la palabra public, lo que permite es lo opuesto, ¿no? Que cualquiera lo pueda ver y utilizar. Hasta ahí más o menos se va entendiendo la idea de por qué nosotros agregamos o anteponemos estas palabras. Sí. Okay. Por default, cuando nosotros no agregamos un nivel de visibilidad, o sea, por ejemplo, si yo nada más hubiera definido así int número 1, por default cualquier método o cualquier variable se define como private. Si yo no le pongo la palabra, por default me lo toma como el tipo private. Es decir, que únicamente la clase lo va a poder utilizar, pero ningún elemento exterior va a poder acceder a este. ¿Ok? Sí. Okay. ¿Dudas de esto, chicos? Pues De momento no. nada más con el, ¿cómo se llama? Con el protect está ahí. Ese, Estos, bueno, sí, ese, dice que solo en la clase que la contiene y las clases y las derivadas. clases derivadas. Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, pongamos por ejemplo el programa principal. Si ese programa principal tiene 5 clases, en esas 5 clases se va a poder ver ese método o atributo. No, es que, bueno, este término de derivadas viene de un tema que se llama herencia. Ahí lo que me dice, por ejemplo, es que la herencia es, yo tengo una clase padre y esa clase padre puede, perdón la redundancia, puede heredar, así como nosotros conocemos el término heredar, puede ceder sus variables y sus atributos. O sea, puede decir, ok, tu clase, tú, mi hijo, también vas a poder tener, si yo tenía una acción que se llamaba comprar, ok, tú también vas a poder comprar. Si yo tenía un método que se llamaba devolver, tú también vas a poder devolver. Aquí les digo ahorita, no, si quieren, para no generar pues tanta confusión, le repito, los más utilizados por las características que ahorita tenemos de nuestros proyectos son public o private. De clases derivadas va como más en el sentido de este tema que les comento, que se llama herencia. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver en qué consiste y cómo lo definimos. Profe, Sí. y bueno, dijo que sin siquiera ponerle la keyword a la variable, bueno, Ajá, sí. ya se hace privada. Por default no la define como privada. Entonces, ¿qué función tendría si le ponemos la keyword de privada? Bueno, función como tal no tiene, más bien pudiera ser que nos ayude a
visualmente resaltar que esa variable o ese método va a ser private. Pero mira, si te fijas aquí, si yo lo dejo así sin el private, y lo vieron incluso en el primer intento que hicimos con el programa, aquí me lo marca como un dato que no es accesible. Y me dice aquí, calculadora punto número 1, no es accesible debido a su nivel de protección. Y sería exactamente lo mismo si yo le pongo el private. Ya así como una función en específico que lo modifique, no, o sea, sigue siendo del mismo tipo, nada más a lo mejor me ayuda visualmente a identificar más rápido qué variable es, de qué tipo de visibilidad tiene mi variable o mi método. Ok. Es lo mismo. Sigue sin poder usarse y me dice exactamente lo mismo. Ok, chicos, pero bueno, eso nada más, pues vayan haciendo sus anotaciones, son palabras o son componentes que ya conforme vamos haciendo uso de más métodos y más funciones, pues los vamos a tener que ir contemplando, sabiendo para qué se utilizan. Ahorita de entrada, pues les digo, los más habituales, los más usados son public o private. Y private, por default, si nosotros no le ponemos esta palabra reservada, pues nos va a definir un método o un atributo del tipo private. ¿Ok? Pero bueno, a lo que íbamos entonces. Me decían que la manera en la que nosotros podemos identificar un método es porque lleva void, lleva ¿qué más? Unos paréntesis. Lleva void, lleva el nombre de la función, paréntesis y llaves. Lo que vamos a ver el día de hoy, o a comenzar a ver el día de hoy, es que no únicamente se le denomina métodos a aquellos que son del tipo void. Nosotros tenemos 4 categorías principales para poder trabajar con los métodos. Y estas 4 categorías son métodos sin parámetros, métodos con parámetros de salida o métodos que retornan datos, métodos con parámetros de entrada y una mezcla de los últimos dos, es decir, métodos con parámetros de entrada y de salida. Ahorita los que hemos utilizado así como por default son la primera categoría, métodos sin parámetros, es decir, métodos que no voy a recibir información, no voy a devolver ni información ni a recibir información. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con devolver o recibir información. Pero no existe únicamente los métodos del tipo void, sino que yo puedo tener métodos de cualquier tipo de dato que pueda representar. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Ahorita como de entrada, como básicos para empezar, ¿cuáles son? Int, string, Int, string, Boolean, boolean, Char, 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 short, double, long, short. byte. Ok, muy bien. Sí, se acuerdan de los tipos de datos. Entonces, este método void, del tipo void, es un método donde yo no voy al final de la ejecución de mi proceso, de mis sentencias, yo no voy a retornar ningún dato. Incluso pues la misma palabra nos está diciendo el concepto del tipo de método que es. ¿Qué significa void en inglés? Vacío. vacío. Vacío, así es. Entonces, ¿a qué vamos con que no son los únicos tipos de métodos que podemos tener? A ver, vamos, por favor, muchachos, a abrir un nuevo proyecto. Vamos haciendo un pequeño ejemplo para que se vaya más o menos como empezando a comprender esta parte. Y lo voy a poner métodos con retorno. Ok.
Y bueno, vamos a suponer que... Tengo entendido que está viendo el programa todavía. Ok, sí, 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 no se preocupe. Ok. A ver, para los que ya les fue abriendo, vamos a agregar una nueva clase. Esta nueva clase vamos a nombrarla... ¿Cómo la nombraremos? Vamos a nombrarla funciones. Y ahorita vamos a dejar así nuestra estructura. Una clase funciones y una clase programa. Listo. ¿Listo? Muy bien, entonces, este segundo tipo de métodos que nosotros vamos a tener, esos métodos que llevan un parámetro de salida o un valor de retorno, los vamos a identificar justamente porque no llevan esta palabra void. Pero entonces, si no llevan esa palabra void, ¿qué palabra van a llevar? Cualquiera de los tipos de datos que ustedes ya me mencionaron. Es decir, nosotros podemos tener un método que sea del tipo entero, que sea del tipo string, que sea del tipo double, boolean, char y todos los que conocemos al menos como datos primitivos o datos compuestos. Pero bueno, ahorita vamos a usarlos con los primitivos. Y por ejemplo, en el caso de, si yo quisiera hacer una función, ¿no? Vamos a pensar un poquito en cómo sería ese método. Si yo quisiera hacer un método que debe de sumar dos números, ¿cómo le haría? O bueno, no más bien cómo lo haría, sino qué elementos ocupa este método para poder sumar dos números. Dos variables Ocupa que dos suman. variables, ocupa hacer la operación de la suma. ¿Y cuál es la finalidad de ese método suma? Dar un resultado. Dar un resultado. Generar otro. Generar ya pues el resultado de la suma. Entonces, este resultado o al final de la ejecución de este método, en el caso de la suma, yo voy a obtener ese resultado. Ese resultado, ¿qué tipo de variable sería? ¿O qué tipo de dato sería? Entero. Entero. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a definir nuestras dos variables. Int n1, int n2. Y pensando un poquito ya en el resultado final de esta función, de este método que les acabo de comentar que se llamaba suma, entonces yo voy a poder definir que para este ejemplo mi método ya no va a ser del tipo void, sino que va a ser del tipo de dato que me va a devolver al final esa ejecución, es decir, del tipo de dato que me va a devolver al final el resultado de la suma. De manera que mi método quedaría de la siguiente forma. Si yo espero que al final me genere una variable resultado que sea del tipo int, mi método lo voy a definir ya no como void, sino como del tipo int. Y le voy a nombrar igual, sumar, paréntesis y llaves. Y de esta forma, entonces nosotros vamos a hacer pues nuestro proceso totalmente igual, ¿no? Yo voy a ocupar aquí a lo mejor un resultado, y ese resultado va a ser igual a n1 más n2. Pero la principal diferencia entonces que tienen estos métodos que no son void, es decir, que no son vacíos, sino que son de cualquier otro tipo de dato, int, char, string, cualquiera de los que ahorita ya me enlistaron, es que al final la ejecución de este método espera devolver un resultado o espera devolver un dato. ¿Qué dato es el que espera devolver? Un dato del tipo de método que nosotros definimos. ¿Y cómo lo va a devolver o a dónde lo va a devolver o cómo es este proceso? ¿A qué se refiere con devolver? Ok. Todos aquellos métodos que no sean void se van a caracterizar, una, pues porque no llevan el void, sino que van a llevar
cualquier otra palabra, int, char, string, double, boolean. Pero al final, siempre al final, al término de la ejecución, debe de retornarme un dato, debe de retornarme un valor. Y ese retorno o ese valor que me va a retornar lo va a hacer por medio de esta palabra return. Entonces, siguiendo un poquito esa idea, aquí nosotros ya tenemos nuestro resultado, ¿cierto o no? Sí. Vamos a suponer que yo aquí en esta parte no lo quiero imprimir, o sea, nada más quiero que el método sea capaz por sí mismo de sumar los números y de generarme el resultado, pero sin imprimirlo todavía. Entonces, aquí lo que yo le voy a indicar es que al final de realizar este proceso que fue la suma, con esta palabra de return, le voy a decir, ok, ya terminaste tu proceso, retórname entonces esta variable donde yo ya obtuve como pues ese resultado de todo tu proceso que ibas a generar. Y la idea entonces es que si yo tengo un método distinto del void, es decir, si yo tengo un método, por ejemplo, int, al final de su proceso me devuelva un valor de ese mismo tipo. O sea, me devuelve un valor del tipo int. En este caso me puede devolver resultados, sí, pues el resultado es como toda la operación que ocupaba ya yo ejecutar para representar la suma. Y resultado, pues es una variable del tipo int. ¿Sí? No, hasta aquí más o menos me van siguiendo. Ahorita vamos a ver qué pasa con ese return, a dónde lo manda, pero se va entendiendo un poquito qué características tienen que tener estos métodos que no son void. Sí. Okay. Y bueno, ojo aquí, esta palabra es clave, es parte obligatoria de cualquier método que no sea void. Incluso lo podemos ver aquí antes de agregarlo. Sí. Es que a mí no me sale el return. Eso no me lo marca, pues. El return. Okay. En programa que puso, no puso nada en el programa. El main, No pasa nada. No, todavía no llevamos nada. no me sale nada, entonces, ahí, no me sale, o sea, no me marca el return person en color morado. Ok. A ver si quieres ahorita compartes tu pantalla, Manuel. Sí. Nada más aquí lo que les iba a comentar es que ese return es obligatorio en cualquier método que no sea void. ¿Por qué? Incluso aquí lo vemos. Cuando yo definí este método, me marcó como en error el nombre del método. Si yo paso mi cursor, me dice funciones.sumar no tiene, no digo, perdón, no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. En resumen, me está diciendo que ocupa devolver un dato del tipo int para que esté completa la función, para que esté completo el método. Entonces, ese error, cuando ustedes vean que les subraya con rojito el nombre del método y es un método que tiene un valor distinto de void, es porque todavía no han colocado su valor de retorno. Ok. A ver, entonces lo dejo de compartir si quieres compartir. Ya lo solucioné, baboso. Lo escribí mal nada más. Ok, muy bien. Hasta aquí todos van bien. Si me van siguiendo y no les ha generado nada su programa. No, todo bien. Todo bien, Muy bien, chicos. Entonces, bueno, a ver si me queda acá en un paint. Estos valores de retorno, o realmente pues, como nos dice la palabra, el return, la idea es que ese dato, en este caso, en esta función, en este método sumar, me retorne o me devuelva a la parte donde yo invoque esa función, me regrese este dato. En este caso, pues me tiene que regresar el resultado ya de la suma completa. Pero, bueno, ahorita nosotros hemos hecho nuestros ejercicios con dos clases. Vamos a ver si me quedo por ahí. A ver si se entiende un poquito la idea. Tenemos dos archivos o tenemos dos clases. Por ejemplo, retomando el de la calculadora, una la nombramos a lo mejor calculadora.cs. El otro fue program.cs.
A lo mejor aquí en nuestra calculadora nosotros teníamos nuestro sumar, restar, multiplicar, dividir. Y aquí en el programa nosotros tenemos nuestro método main. Y en ese método main pues ya estamos diciendo que calculadora, vamos a definir un objeto y a través de ese objeto vamos a hacer uso de esta plantilla que generamos del otro lado, ¿no? Entonces, ahorita nosotros tenemos nuestra ejecución de esta forma. ¿Cuál es la comunicación o cuál es como el orden que lleva, por ejemplo, en los métodos void? En los métodos void me dice, ok, genero la instancia del tipo calculadora. Con tipo calculadora me voy aquí a sumar, entro a sumar y pues ya va a empezar a hacer todas esas funciones o todas esas operaciones, perdón, que tiene nuestro método sumar y termina y corta el flujo. Pero ¿qué sucede ahora cuando nosotros le agregamos aquí que sumar va a retornar un valor o que va a tener este tipo de dato que es distinto del void? En este caso que sumar fue un int. ¿Qué es lo que pasa? Estamos de acuerdo que ahorita en ningún momento imprimimos el resultado, únicamente lo retorné, únicamente por medio de este return. Estoy diciendo que devuelve ese dato, mándalo para allá. Pero en ningún momento lo estoy imprimiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O sí lo estoy imprimiendo? No, Sí, no se imprime. no lo imprime. Simplemente. Ok, entonces, lo que sucede con estos métodos que llevan esta palabra return o estos métodos que no son del tipo void es lo siguiente. Ok, aquí hace todo su proceso. Por ejemplo, tenemos un resultado, va a ser igual a n1 más n2 y luego termina con return el resultado. Entonces, al momento que llega a esta línea, al momento que llega a ejecutar este método de sumar, lo que hace es lo siguiente. O sea, sigue siendo como la misma idea. A través del objeto C va a llegar a la función sumar o al método sumar, va a entrar a sumar, va a hacer las operaciones que estén dentro de esta función. En este caso, pues nada más tiene una función que es esta de aquí. Vamos a suponer que es n1 vale 5 y n2 vale 3. ¿Cuánto va a guardar R? 8. 8. Que tenemos int n1 igual a 5, int n2 igual a 3. ¿Okay? Entonces, va a realizar esta operación y va a sumar 5 más 3, 8. Y lo va a guardar en R. R va a traer ahí ya un valor de 8. Entonces, lo que hace este return, o esta palabra return, me dice, ok, retorna ese valor que trae R, en este caso, por ejemplo, el 8, y mándalo o devuélvelo a la línea donde te lo pidieron. En este caso, la línea que me lo pidió fue esta de aquí. ¿Qué sucede entonces con ese valor, con ese 8 que ya tenemos de nuestra operación? Si nosotros pudiéramos pasarle un escáner, unos rayos X aquí a mi código que tengo del lado derecho, yo pudiera ver que sí, o sea, esta línea me está haciendo que se ejecute la función sumar, pero además, ya una vez que terminó de ejecutarse, es como si en esta misma línea trajera escondido un valor con el resultado de la operación. Es decir, en esta misma línea, si yo le pasara a lo mejor una especie de rayos X, como alguna especie de lupa de visor, es como si en esta línea trajera también escondido o trajera consigo un valor con el resultado que retorna. Entonces, es como si en esta línea, le repito, trajera ese 8. ¿Qué puedo hacer yo con los valores? ¿O qué puedo hacer yo con ese número? Trabajarlo. ¿Y cómo lo puedo trabajar? Bueno, trabajarlo, ¿qué puedo hacer con un número? Puedo sumarlo, puedo multiplicarlo, puedo imprimirlo, puedo hacer cualquier operación que yo ocupe con ese número. Pero
realmente pues yo no voy a ver el 8 tal cual, sino que es la misma línea donde yo invoqué a esa función que la va a traer consigo. Es decir, vamos ahora a ver ese ejemplo aquí en el main. Vamos se llamaba funciones. Funciones. La voy a poner nada más con F. O bueno, ustedes díganme si prefieren completo, si se les hace más fácil. Aquí el nombre de la instancia, se les hace más. ¿Lo Con ubican F. más? ¿Con F está bien? Ahí, ¿qué es lo que está haciendo esa F? El nombre de la variable. Ah, ok. Nada más nombre de No, la no, igual lo pongo en así. Variable para entrar a clase de funciones. Voy a ponerle algo, ustedes si quieren colocarlo con F. O sea, yo lo pongo para que vayan también haciendo como la nota. Esta variable, así como la estoy poniendo, es la que me va a permitir acceder a lo que ahorita yo voy colocando en funciones. ¿Sí? Y si yo quisiera usar entonces ahora sí el método sumar que ya definimos acá, ¿qué haría? Mandar un console red line. Lo pudiera hacer eso, pero para ejecutarlo así por sí solo, pues sería mi variable punto el método paréntesis punto y coma. ¿Ok? Y ya con eso lo ejecutaríamos, lo invocaríamos. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, están de acuerdo que a través de esta variable del tipo funciones, yo voy a lograr ejecutar mi método sumar. Entonces, les repito de nuevo, si yo hiciera esto, internamente sí va a llegar a sumar, o sea, me crea aquí mi instancia de funciones. A través de la instancia me dice, ok, ejecuta sumar. Entonces, al momento de correrlo, va a llegar a sumar, va a va a entrar aquí a sumar o va a ejecutar este sumar. Y este sumar lo que me dijo fue súmame n1 más n2 y retorna el resultado. Aquí vamos a suponer que le asignamos igual los valores. N1 es 5 y n2 es 3. ¿Okay? Entonces internamente sí me los está sumando, sí está haciendo esa operación, pero ¿por qué creen que no me está mostrando ningún dato? Porque no se imprime. Porque en ninguna O sea, parte pasa. está implícito, pero no está escrito como tal. Simplemente en pantalla nunca lo estoy mostrando. Entonces, la idea de estos return es que si yo tengo un dato aquí en función y a lo mejor no quiero definirlo como una variable pública, sino que más bien va a ser el resultado de llevar ya a cabo un proceso. Por ejemplo, aquí esta variable ya fue una variable local, perdón, una variable que nada más aplica para el método, pero esta variable yo ocupo que llegue del otro lado, yo ocupo que ahora la conozca el programa. Entonces lo que me está haciendo el return es mandarme la variable, mandarme ese resultado para que ahora lo pueda utilizar ahora y lo va a traer, les digo, como si fuera una especie de valor oculto o un valor implícito en esta misma línea. Es decir, esta línea así completa con todo y su punto y coma, es como si también fuera un valor de 8. No sé si ahí me van siguiendo. Porque la función trae pues el resultado cargando. Ajá. Toda esta línea trae consigo también cargando ese 8. Entonces ahora sí, lo que les preguntaba, ¿qué puedo hacer yo con un 8? Puedo sumarlo, restarlo, imprimirlo, multiplicarlo, cualquier operación que yo quiera hacer, pero ya es un valor, o sea, ya es un dato en concreto. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren guardarlo en una variable? ¿Quieren imprimirlo? ¿Quieren sumarlo? Imprimirlo es directo.
Imprimirlo directo. Ok. Entonces, si yo estoy diciendo todo esto, ya es consigo, por ejemplo, ese 8. Un 8 normal, ¿cómo lo imprimiría aquí en console? ¿Cómo lo imprimiría? Sería console.writeline. Right line. Y si fuera un 8 que quisiera yo imprimir, pues sería así directo, ¿no? Pero lo que lo que estamos intentando simplificar es que realmente toda la línea ya ya ejecuta el proceso, pero además toda esta línea ya viene cargando consigo el resultado de la función. Entonces toda esta línea va a ser la que yo voy a cambiar en lugar de mi 8. Esta me la voy a llevar dentro del writeline, porque toda la línea realmente me está representando el resultado de la suma. Y vamos a probar entonces qué sucede ahora. Vamos a volverlo a correr. Y ahora sí me mostró o no me mostró ya el resultado. Sí lo muestra. Sí lo muestro. Ok. Entonces, en resumen, muchachos, la idea de este return es que nosotros podamos, pues de entrada, retornar un valor. O sea, si este método va a hacer algún proceso, al final, un dato del mismo tipo del método, o sea, por ejemplo, aquí me va a retornar un entero. Ese entero, ¿a dónde me lo va a devolver? Pues a la misma línea donde yo lo ejecute. Maestra, entonces, ¿cómo asignar un valor a una línea? Ajá, podría ser que lo entendamos así como asignar el valor a una línea. Más que como asignar el valor a una línea, es decir, por ejemplo, esta variable, ¿de qué tipo es? ¿Global o local? Local. Local. ¿Es visible para el main? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Porque es local. Entonces, los valores de retorno también me van a permitir pues retornar un dato o una variable que se computa de manera local y que a lo mejor yo ocupo también, pues que esta parte de mi programa la conozca. O sea, yo a lo mejor aquí no me va a servir de nada la suma. Yo la suma la ocupo de este otro lado para después, no sé, encontrarle el 16% y multiplicarla por 50 y restarle 30, o sea, para hacer una serie de operaciones. Pero a lo mejor el resultado tal cual yo no lo ocupo aquí, o sea, yo no quiero que me imprima aquí la suma la suma de N1 y N2 es 8, sino que el resultado únicamente tal cual lo ocupo para yo trabajarlo de este otro lado. Eso es lo que me permite esta palabra retro. Más o menos se va entendiendo este concepto. Ahorita no se preocupen, a lo mejor no queda totalmente claro. Lo que quiero que empiecen como a identificar es primero, pues que si mi método no es del tipo void, puede ser de cualquier otro tipo de int, char, double, string, etcétera. Pero al ser de cualquier otro tipo de dato, forzosamente va a tomar esta palabra return, seguido de un valor que corresponda al mismo tipo de método que definí. Y ese return o ese valor que retornemos, pues va a llegar a la línea donde invoquemos esa ejecución del método. ¿Sí? Más o menos, muchachos. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Voy para acá. Sí, más o menos va quedando un poquito claro. Sí, maestra. Okay. Sí. Muy bien, vamos a dejarlo entonces ahorita hasta aquí, chicos. No se van a llevar tarea. Guardan este ejercicio. Vamos a hacer, vamos a seguir trabajando con este proyecto y viendo también pues con distintos valores. Recordando pues que podemos tener cualquier método de cualquier tipo de dato. Pero guárdenlo, vamos a seguir trabajando el día lunes sobre este. Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, si no hay alguna duda que quieran compartir antes de que nos vayamos,
pues los veo hasta el próximo lunes. Sí, profa. Nos vemos el lunes. Nos vemos, Nos muchachos. vemos. Hasta luego. Bye. Adiós. Ay. ¿Qué o qué? ¿Por qué? Bueno, mientras llegan, yo sigo viendo anime. No tengo. ¿Tiene el está bonito? A ver, abre la puerta. Va a escuchar. Me imagino el Monster Inc. ahí. ¿También dormidos? ¿Quién sabe? Ah, Javi.